Hola a todos, gente de YouTube. El día de hoy les traigo la segunda parte del video anterior sobre la evolución de los videojuegos. Si aún no lo has visto, te dejo el link en la descripción. Ahora comencemos. En 1989 salió la tan conocida y revolucionaria Game Boy. Salió a la venta en Japón el 21 de abril de 1989. Fue inventada y diseñada por Gunpei Yokoi. A pesar de ser tan básica técnicamente comparada con sus competidoras, que decidían tener sus consolas con pantallas a color y con gran calidad de sonido, la Game Boy se sostenía con un altavoz pequeño y una pantalla monocromática, teniendo a favor una gran duración de la batería a comparación de sus competidoras y un bajo costo, tan solo 90 euros, donde era mucho menor que sus competidoras como la Atari Lynx y Sega Game Gear que veremos más adelante. Fue revolucionaria esta consola ya que esta innovó la moda de los cartuchos intercambiables, donde en estas pequeñas cosas de plástico tienen una gran variedad de juegos grandiosos. Hablar de ellos nos podría llevar toda la tarde, donde esta consola cuenta con más de 450 juegos, donde logró cautivar con gran facilidad a los amantes de los videojuegos, ya que podrían llevar la experiencia de los videojuegos en el bolsillo. Pero lo que llevó a la fama esta consola fue el fenómeno Tetris. Así es, el Tetris. Este adictivo juego hizo que las personas se compraran una Game Boy para jugarlo. Cabe destacar que en ocasiones venía este juego de regalo al comprar la Game Boy, por lo que era toda una maravilla para las personas. Sin duda una consola que revolucionó una época que aseguró su éxito por muchos años. De parte de la casi extinta Atari tenemos la Atari Lynx, una consola técnicamente muy superior a la Game Boy, siendo un competidor muy fuerte contra la consola de Nintendo. Esta consola salió en 1989 en Estados Unidos, donde tiene el mérito de ser la primer consola portátil a color, teniendo unas características muy impresionantes para la época, teniendo gráficos en 3D, aunque muy imitados. Además de tener un uso ambidiestro, tan solo voltear la consola es suficiente para los zurdos. La Atari Lynx en su lanzamiento costó entre 150 y 180 euros, siendo mucho más caro que la Game Boy. Sus desventajas son que era muy grande y pesada, además que consumía mucha batería. Cabe destacar que sus componentes de esta consola eran mucho más caros a comparación de la Game Boy, que sus componentes eran mucho más estándares. La Atari Lynx, a pesar de ser una consola portátil, es tremendamente grande, por lo que no era muy cómoda de usar. Después de un tiempo Atari sacó una versión reducida conocida como Atari Lynx 2, siendo mucho más pequeña, consumía mucha menos batería, pero no logró muchas ventas. Sin duda una consola muy buena, pero que no logró vender mucho por sus especificaciones y precio. Ahora pasando de lado a las consolas caseras, tenemos de nuevo a Sega con su Sega Mega Drive, también conocida en territorio americano como Sega Genesis por problemas de copyright. Salió en Europa en el año de 1989, donde se propuso arrebatarle el mercado de las consolas caseras a Nintendo en toda América y Japón, por lo que Sega se propuso a desarrollar en 1988 una serie de chips basados en sus máquinas recreativas, por lo que resultó siendo una consola de 16 bits. Así nació la Sega Mega Drive, donde dieron a entender que esta consola fuese una recreativa casera, lo cual le resultó muy bien. Lo que más se recuerda de esta consola son los comerciales muy fuertes donde dejaban en claro que este sistema era el mejor y el más potente. En sus comerciales humillaba a las consolas de Nintendo. Tal el caso, por ejemplo, la comparación entre su Sega Game Gear y la Game Boy, donde decían subliminalmente que la consola de Nintendo era una basura. Y como lo planeó la compañía, la consola fue muy vendida y arrebatándole el mercado a Nintendo por largos años, quedando en Europa como la consola de cuarta generación más vendida. La consola se vendía bien y Sega quiso alargarle su vida útil, donde decidió lanzar dos expansiones destacables. Mega CD. Este era un aditamento donde daba la posibilidad de reproducir juegos en CD, estos abriendo las cinemáticas, aunque de muy baja calidad, que se destaca por hacer juegos más largos y complejos por la gran capacidad que tenían los CDs. Después de unos años Sega lanzó en 32X, un aditamento donde se insertaba en el lector de cartuchos, donde ofrecía una ampliación de la consola a 32 bits. Estos aditamentos no lograron triunfar debido a su alto costo y un catálogo de juegos reducido. Cabe destacar que algunos juegos necesitaban de los dos periféricos, lo cual después resultaba una montaña de aditamentos que no se veía bien.
Esta consola innovó en multitud de cosas. Una de ellas es el Lock-On, en donde hablaré en un video exclusivo ya que es un tema muy extenso. Debido a Nintendo, esta consola perdió el liderazgo en Japón y América, excepto en Europa donde nunca lo perdió hasta 1997 que cesó su producción. Sin duda una consola admirable y con un catálogo de juegos de gran calidad. Curiosidad rápida post-edición. En Corea del Sur la Master System se llamaba Game Boy, y Mega Drive se llamaba Super Game Boy. Y ahora de parte de Nintendo tenemos la tan conocida Super Nintendo. Salió de Japón en 1991, aunque llegó tarde al enfrentarse a Sega con su Mega Drive. La Super Nintendo presentaba como novedad sus grandes capacidades gráficas y sonoras muy avanzadas para la época, pero Nintendo se ingenió un sistema para prevenir la rápida obsolescencia de la consola, por lo que idearon los chips de mejora en donde se colocaban en las placas de los cartuchos para mejorar las prestaciones del juego sin necesidad de modificar la consola internamente. Un chip muy destacable es el Super FX, donde se usó en juegos como Star Fox y Yoshi's Land. Lo que hacía este chip era el poder procesar gráficos poligonales, siendo muy impresionantes para la época ya que daban muy buenos efectos 3D. Una curiosidad rápida es que se planeaba lanzar un juego de Mario usando este chip, pero con que el resultado no fue muy bueno se canceló. Después las ideas de este juego se reutilizarían para hacer el Super Mario 64. Ahora volviendo a la materia de la Super Nintendo, yo sé que muchos conocen el modo 7, donde se puede ver en juegos como Super Mario RPG, F-Zero, Super Mario Kart y Final Fantasy. En esta consola se dio a conocer esta forma de representar gráficos, donde dejaron impresionados a los jugadores de los 90s, quienes decían: ¡Wow! ¡Es otra dimensión! Si se preguntan cómo funciona el modo 7, les explicaré brevemente. La consola tomaba una imagen del escenario, donde se rotaba rápidamente para dar una sensación de profundidad con la imagen inclinada. Con un efecto óptico daba una sensación de profundidad y alcance. Normalmente este modo se usaba en los RPG en los Overworlds. Lo que aseguró su éxito inminente de la consola fue su gran cantidad de juegos de calidad, donde aquí en esta consola hay un montón de joyitas que uno se tardaría todo el día mencionando. Sin duda una consola que innovó mucho en materia de videojuegos, además de marcar una época. Y ahora tenemos una consola de lo más olvidada. La CDI es una de las consolas más odiadas y desconocidas de la historia. Salió en 1991 en Estados Unidos a un precio de $700, que serían como unos $1.300 actuales. Los primeros lanzamientos de esta consola se enfocaron principalmente en programas educativos, intentando conquistar aunque sea un pequeño espacio del mercado. Como muchos sabrán, Nintendo iba a hacer una pequeña colaboración con Sony para agregar una unidad de CD a su Super Nintendo, pero se preguntarán por qué estoy tocando este tema. Pues ahora lo explico. La colaboración de esta unidad nueva la habían llamado como PlayStation. Así es, pero Nintendo decidió romper con la colaboración para colaborar con la compañía Philips. Sony después recicló la idea de la PlayStation para hacer su propia consola, en donde tocaremos en fondo este tema más adelante. El chiste es que con que no resultó bien la colaboración con Philips, Nintendo le dejó hacer unos juegos de su licencia donde quedaron juegos horrorosos e injugables. Como por ejemplo este The Legend of Zelda o el poco conocido como Hotel Mario. Esta consola no llegó a triunfar ni siquiera un poquito por lo cara que era y por no tener una librería de juegos de calidad. De parte de Sega tenemos la Sega Saturn. Salió de Japón el 22 de noviembre de 1994, donde en su primer día de salida en Japón vendió 170.000 unidades, anticipándose en la lucha del mercado, aunque después de la salida de la PlayStation perdió gran cantidad del mercado. Esto debido a que la Sega Saturn costaba $399, cuando la PlayStation costaba $299. También porque al programar los juegos era muy complicado, debido a tener dos procesadores de 32 bits en paralelo, lo cual dificultaba a los programadores por esta arquitectura tan rara. Una curiosidad de esta consola es que contenía además de a la unidad de CD, también una unidad de cartucho, pero nunca fue claro la utilidad de la ranura del cartucho. La Sega Saturn es una consola bonita pero que fue arrasada por la PlayStation por lo cara que era.
De parte de Nintendo tenemos la Virtual Boy, una de las consolas fracasadas y desconocidas de Nintendo. Se lanzó en Japón el 21 de julio de 1995 y el 14 de agosto a Estados Unidos. Nunca llegó a Europa debido a su fracaso comercial. Su vida fue muy corta, donde fue descontinuada en 1996. Fue desarrollada en un momento donde la realidad virtual parecía el futuro de los videojuegos. Nintendo decidió desarrollar esta máquina que logró a los usuarios meter en una experiencia envolvente nunca antes vista. Aunque sus pantallas incluidas no eran a color, porque las pantallas eran en azul y rojo. Esta es una de las varias razones por las que no logró vender suficiente. Otra razón es que las personas pensaban que podría causar un daño para su vista, ya que usarla por más de 15 minutos podría causar problemas con la visión. Por eso se decidió llenar los juegos y todo de la consola de advertencias y de avisos periódicos para que uno descansara a la vista cada cierto tiempo. Sus mandos eran de lo más curiosos, pero aunque no lo parezca eran muy ergonómicos, ya que con que se usaban entornos en 3D resultaba al usarlo muy cómodo. Tan solo de esta consola se vendieron aproximadamente como 770.000 unidades, vendiendo muy poco y no sobresaliendo por lo antes mencionado. Otra cosita extra. Aunque no lo creas, esta consola es de 32 bits, pero no se nota debido a que esta consola estaba destinada a ser portátil, aunque no lo sea. Funcionaba con baterías, por lo que se redujeron varias especificaciones para que funcionara por más tiempo. Esta era una consola que se veía revolucionaria, pero no logró su cometido. Y por fin tenemos la archiconocida y revolucionaria PlayStation. ¿Recuerdan lo que hablé sobre la CDI y la renuncia de la colaboración de Nintendo a Sony? Pues aquí está el proyecto mejorado de aquella colaboración, el PlayStation. Sony empezó a planear una consola propia que sería también compatible con la Super Nintendo. Esta consola tendría dos formas de entrada: los cartuchos de la Super Nintendo y los CD de Sony, dando a esta última un grado de control importante a pesar del dominio del mercado de la Super Nintendo. El producto lo llamaron como el Nintendo PlayStation, pero cuando Hiroshi Yamauchi, presidente de Nintendo, leyó el acuerdo con Sony se dio cuenta de un detalle. Ese contrato daba el control completo a Sony de todos los títulos que usasen el formato CD para la Super Nintendo. Yamauchi rompió el contrato al considerarlo inaceptable, y en vez de anunciar la asociación entre Sony y Nintendo, Howard Lincoln reveló que la alianza era con Philips, planeando abandonar todo el trabajo previo hecho con Sony. Sony después de un tiempo tomó el proyecto de la PlayStation, lo rediseñaron y dio origen a la PlayStation que todos conocemos. La consola salió de Estados Unidos a un precio de $299, siendo muy barata que a comparación de sus competidoras. Lo cual hizo que con los buenos títulos que tenía esta consola se hiciera un boom en las ventas. No solo por los títulos, también por su mando práctico que se acoplaba bien a la mano, el diseño de la consola y lo barata que era. Esta consola no se centra en el 3D con texturas feas para ser una consola de 32 bits, sino más bien se equilibró entre 3D y texturas en 2D, lo cual resultaba bastante bien visualmente. Con su revisión años después más bonita. En total se vendió la increíble cantidad de 102.49 millones de consolas, siendo una de las consolas más vendidas de la historia. La siguiente parte estará la próxima semana. Estos tipos de vídeos requieren mucho tiempo al investigar y editar, por lo que si te ha gustado regálame un gran like azul y suscribiéndote si no lo estás. Bien dicho esto, cuídense y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.